Muy buenos días todavía aquí desde la capital colombiana, Bogotá, pero pueden ser también muy buenas tardes o muy buenas noches dependiendo del lugar en el que ustedes se conecten. Nuevamente les doy la bienvenida a el segundo día del tercer congreso de la Red de Seguridad Incluyente y Sostenible, Seguridad y Paz en tiempos de grandes transformaciones, digitalización y crisis climática. Un evento que es organizado por el Proyecto de Seguridad con sede en la oficina de la Friedrich Ebert Stiftung en Colombia, en colaboración con la FES Argentina y en alianza con el diario El Espectador. Quisiera recordarles que estamos transmitiendo a través del Facebook Live de la Fundación FES, de la FES en Colombia, @Fundación FESCOL, de la Red de Seguridad Incluyente y Sostenible, @RedSec_regional, y de la página y a través de la página de Facebook de la FES en Brasil con traducción al portugués. Mi nombre es Isaac Morales y es un gusto volver a saludarles a quienes se conectan. Hasta el momento han sido 3 paneles muy, digamos, interesantes que hemos tenido en estos dos, en el día de ayer, lunes, y en la mañana de hoy. Un panel inaugural de lujo con políticos, un panel que luego tratamos sobre temas de ambiente, tecnología y seguridad, una conversación muy clave sobre securitización y militarización y la seguridad alrededor de las personas. Y hace poco, hace una hora exactamente, tuvimos un panel relacionado con la crisis ambiental, el conflicto armado y la seguridad en los territorios. Cristina, para mí también es un gusto volver a saludarla, nuestra directora de la oficina de la FES en Colombia, y este panel que viene ahorita va a ser también muy interesante, sobre todo con el concepto de construcción de paz. ¿Qué opinas? Muchas gracias, Isaac. Un saludo a todos los panelistas y a todos que nos siguen otra vez. Acabamos un panel que nos ha explicado los vínculos entre las crisis ambientales y el conflicto social violento, pero no fuéramos una fundación socialdemócrata si no siempre en una conferencia de seguridad también pensamos el tema de paz. Seguridad y paz siempre van juntos para nosotros y creo que en este panel realmente queremos entonces hacer un énfasis en cómo se puede hacer la construcción de paz en estas situaciones conflictivas debido al deterioro del medio ambiente y poner el enfoque aún más en lo local y en las dinámicas locales, su relación con el regional, con el global. Creo que va a ser sumamente interesante y tenemos otra vez un panel con expertas y expertos distinguidos en estos temas. Es Cristina Birke Daniels, la directora de la oficina de la FES en Colombia. Y claro que sí, pueden revivir todos estos paneles en las páginas de Facebook de la FES, pueden encontrarlos y volverlos a reproducir las veces que quieran nuevamente. A quienes nos acompañan en nuestra sala de Zoom, les doy también la bienvenida y quisiera recordarles que contamos con traducción simultánea al inglés, al alemán y al portugués, pero es importante que lo activen dentro de las opciones que ofrece Zoom. Pueden hacernos llegar sus preguntas a través del chat de la sala de Zoom o a través de los comentarios en el live en Facebook o utilizando el hashtag Tercer Congreso FES Seguridad en las redes sociales. Bueno, el cambio climático y los problemas ambientales tienen repercusiones importantes para la construcción de paz en lo local. Un ejemplo es el problema de la falta de agua que incrementa la degradación de los suelos y limita la producción agraria. El Programa Mundial de Alimentos hizo hace poco un llamado urgente frente a la precaria situación alimentaria en el corredor seco de América Central. A la vez, el uso de sustancias químicas, tanto en la producción industrial como en la minería legal e ilegal, tienen consecuencias negativas para el medio ambiente y la salud de la población local. Estos problemas alimentan estructuras de desigualdad y generan respuestas de escape, como la migración o la instrumentalización de la crisis con tendencias a la securitización y la militarización. Esto es solamente un contexto, un abrebocas de lo que va a ser el panel que vamos a tener a continuación con invitados panelistas de muy alta calidad y que va a estar moderado por Sabine Gutenbach. Sabine es politóloga enfocada en investigaciones de paz y conflicto con un énfasis en sociedades de posguerra.
instituciones, transformación de conflictos y jóvenes. Trabaja en el Instituto de Estudios Latinoamericanos del German Institute for Global and Area Research y es profesora honoraria de la Philipp Universitat Marburg. Al lado de su trabajo académico es consultora de distintas instituciones y organizaciones de cooperación para el desarrollo. Sabine, para mí es un gusto volver a saludarle y tenerla otra vez en este congreso tan interesante que organiza la FES. Muy buenos días aquí en Bogotá. Muy buenos días, muy buenas tardes y muchas gracias por la invitación a moderar ese panel tan sumamente interesante. Creo que lo que hemos aprendido en el último año es que el tema del medio ambiente, del cambio climático y de la construcción de paz va a ser uno de los temas de la década que tenemos que manejar y, si es posible, resolver de una forma no violenta. Hay un proyecto muy interesante que se llama Atlas de Justicia Ambiental, creo que es en español, en el cual se puede ver o se puede tener una impresión de los problemas y conflictos en todas las regiones del mundo en relación con temas ambientales. Si vemos el mapa de América Latina, y si les interesa les puedo poner el link en el chat más tarde, destacan los conflictos sobre la extracción de minerales y materiales de construcción, sobre combustibles fósiles y energía y la gestión del agua. Si entendemos la construcción de paz como un proceso que incluye la integridad física, la garantía y vigencia de derechos humanos individuales como colectivos y la transformación constructiva y no violenta de conflictos, es bien obvio que los desafíos tanto a nivel regional como a nivel local son grandes en el tema de conflictos ambientales. Pero fuera de la conflictividad que se relaciona directamente con el medio ambiente, el cambio climático tiene repercusiones a una serie de otros conflictos estructurales e históricos en la región. Isaac ya lo mencionó, el tema del agua, el tema del hambre, el tema de la migración y el tema de la securitización y militarización. Pero al mismo tiempo se pueden desarrollar sinergias entre la construcción de paz y la lucha contra el cambio climático y la protección del medio ambiente. En el chat de la última sesión ya había algunas preguntas al respecto sobre el papel de la participación o de la justicia en ese sentido. Me imagino que vamos a volver a esas preguntas más tarde. Y en el panel anterior, Dan Smith mencionó que en febrero de ese año, el secretario general de Naciones Unidas lanzó un informe llamado Hacer las paces con la naturaleza. En el prólogo hace un llamado urgente y creo que es importante y por eso les voy a leer dos frases que a mí me chocaron como muy importantes. Dice, al reconocer a la naturaleza como una aliada indispensable, podemos desatar el ingenio humano a favor de la sostenibilidad y garantizar tanto nuestra salud y bienestar como los del planeta. Hacer las paces con la naturaleza es la tarea más importante que acometernos en los próximos decenios. Yo creo que nuestro debate debería o va a surgir alrededor de ese tema y en el panel tenemos varias expertas y expertos académicos que también todos tienen un enfoque en la práctica, en las políticas públicas y me alegro mucho a saludar en orden alfabético a Bram Ibus, que trabaja con el International Crisis Group. Es antropólogo y criminólogo graduado en la Universidad de Utrecht, Países Bajos. Es especialista en crímenes estatales corporativos y criminología verde. Se ha desempeñado como periodista de investigación en América Latina, sobre todo en Colombia,
Ha publicado en medios internacionales y realizado investigaciones de campo sobre conflictos socioambientales. Es consultor para International Crisis Group y durante los últimos 4 años investigó conflictos mineros en Venezuela, tanto como becario de Pulitzer Center on Crisis Reporting. Muy bienvenido, Bram. También con nosotros está Carolina Portaluppi de la Universidad Casagrande y Universidad Andina Simón Bolívar. Carolina es especialista en gestión de riesgos, sobre todo en Ecuador. Es economista con maestría en desarrollo humano en Flaxo, Argentina, y en educación de la Universidad Casagrande. Fue secretaria pro tempore de UNASUR para la recuperación post-terremoto en Haití. Ha sido consultora del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo en temas de recuperación post-desastre en Ecuador, México y Paraguay, de UNICEF para políticas de reducción de riesgo en la comunidad educativa. Ha trabajado también para el Banco Mundial y para el grupo RRD de UNASUR. Muy bienvenida, Carolina. Está con nosotros desde Brasil, Jodival, Mauricio de Costa, de la Universidad Federal do Amapá, Brasil. Jodival es geógrafo y magíster en geografía, es doctor en ciencias ambientales de la Universidad de Sao Paulo y en la Université de París 3 Sorbonne Nouvelle. Trabaja en áreas como ecología política, geografía ambiental, medio ambiente y relaciones internacionales. Y también trabaja sobre la vida precaria y la ética de convivencia y responsabilidad y violencia ética, frontera, sociedad y cultura. Mucho gusto de saludarle. Bienvenido, Jodival. Y last not least, está con nosotras Cecilia Roa de la Universidad de los Andes del CIDER. Ella es profesora asistente especializada en gestión de agua, acueductos comunitarios, democratización ambiental, agua y fronteras extractivas. Tiene un PhD en recursos naturales, ambiente y sostenibilidad de la Universidad de Columbia en Británica de Vancouver, Canadá. Tiene el magíster en estudios de desarrollo del London School of Economics en el Reino Unido y es la investigadora principal del proyecto Definiendo Justicia y Democratización Ambiental desde territorios hidrosociales de Latinoamérica. Muy bienvenida, Cecilia, y también les voy a comentar que Cecilia pasó un año con nosotros en Hamburgo como investigadora visitante, así que mucho gusto de estar con ustedes hoy día. Antes de entrar en la construcción, en el debate sobre la construcción de paz con enfoque ambiental en lo local, me gustaría relacionar nuestro debate con el panel anterior con un foco mucho más a nivel local de las comunidades. Ahí el enfoque, en el otro panel, el enfoque central ha sido, como también nos comentaron Isaac y Cristina, el foco ha sido en el impacto de la crisis ambiental en la violencia. Entonces, teniendo en cuenta lo que se dijo ahí, le quisiera preguntar a Abraham, en tu trabajo en Venezuela y sus fronteras con Colombia y Guayana, ¿qué repercusiones puedes observar en relación a problemas de medio ambiente y el tema de la violencia y los conflictos que de ellos no falta en Venezuela? Para todos y todas, y mucho gusto estar con todos ustedes en este panel. Empezamos de inmediato con uno de los temas que yo considero que es más delicado en este momento, cuando hablamos de uno de los conflictos ambientales que más se ha manifestado en los últimos años y que también es muy nuevo, porque conocemos a Venezuela como un país que ha basado su modelo económico al sector de petróleo,
Pero vemos con la caída de la infraestructura petrolera, el mal manejo, la corrupción dentro de la empresa estatal PDVSA, en combinación con los precios de petróleo que se bajaron fuerte cuando hay al año 2013, que el gobierno lentamente estaba mirando a los otros recursos naturales que tenía el país, que son muchos. Venezuela pretende tener la segunda reserva más grande del mundo de oro y firmó un decreto en el año 2016 que se llama el Arco Minero del Orinoco, y con tal decreto diseñó una región para el desarrollo minero de más que 112,000 kilómetros cuadrados, y suponimos que ahí se iba a entrar un sector de multinacionales, que nos preocupó mucho porque sabemos el daño ambiental que hacen corporaciones que están extrayendo oro y otros minerales en el continente de América Latina. Y en nuestra ingenuidad viajamos para Venezuela para mirar cuáles fueron esas multinacionales, porque Nicolás Maduro habló de 150 multinacionales de 35 países. Al estar en campo en el sur de Venezuela, sur del río Orinoco, nos dimos cuenta que no podíamos encontrar ninguna multinacional, pero que sí encontramos actores criminales venezolanos y también grupos no estatales, grupos armados no estatales de Colombia, como la disidencia de las FARC y el ELN, que funcionan en alianzas tácitas que cada vez son más explícitas con actores de las Fuerzas Armadas venezolanos y están controlando minas ilegales de oro. Yo digo minas ilegales porque son proyectos primeramente no consultados con pueblos originarios, sobrepasan parques nacionales y zonas ecológicamente protegidos. Y el proyecto no fue aprobado por la Asamblea Nacional en el año 2016, pero igual podemos hablar de minería criminal o ilegal porque son grupos criminales y grupos armados no estatales que están controlando este sector. Ahí vemos que la bonanza minera en Venezuela, porque hay una producción de oro que, que no había antes, pero que ahora hay desde hace un par de años, que sobrepasa la producción de oro de un país como Colombia, que es vecino de Venezuela y un país minero histórico. Pero vemos que la producción de oro en Venezuela está empujado por la crisis en el país y no tanto por un aumento de precios internacionales. Hablamos de más que 5 millones de refugiados venezolanos en otros países, pero la mayoría de los venezolanos sigue estando en Venezuela. Hay una migración interna de los ciudadanos, de doctores, maestros, abogados que van para los minas para trabajar, para poder poner comida a la mesa de sus familiares, porque no hay alternativas económicas. También vemos que comunidades indígenas que habitan en el sur de Venezuela tienen que romper sus lazos con el medio ambiente que tienen, porque ellos dependen de los ecosistemas en que habitan y tienen que insertarse en esas economías ilícitas de minería, porque o no tienen otra alternativa económica o realmente son esclavizados o forzados por actores armados de participar en la minería. La producción gigante que vemos en el sur de Venezuela es extraordinario porque no hay minas de gran escala, pero vemos minas de pequeña y mediana escala que usan todavía prácticas rudimentarias. Pero son tantas minas que desde un satélite se ve como una mina grande, pero realmente son muchas minas pequeñas. Ahí se trabaja con una sustancia tóxica, que es un mineral líquido que se llama mercurio, que tiene un alto impacto a la salud humana y los ecosistemas. Nosotros hemos podido rastrear unas rutas de tráfico de mercurio, porque esa sustancia es ilegal en Venezuela y en otros países. Pero ahí vemos que a veces cuando se criminaliza algo, una sustancia, un commodity, que vuelve más atractivo para redes criminales y más rentables. Entonces hay una economía ilegal muy grande detrás del tráfico de mercurio y la alta producción de oro en Venezuela, según por métodos que requiere mercurio, a causar una demanda enorme y está generando un impacto ambiental que no podemos calcular porque casi no hay acceso a estas zonas en el sur de Venezuela por temas de seguridad, represión estatal, presencia de grupos criminales. Por lo tanto, no hay académicos o ONGs que puedan tomar muestras de agua, identificar el daño, pero el daño gigante a través del uso de mercurio se está haciendo en el sur de Venezuela y podemos hablar de un crimen ecológico transnacional porque este mercurio
por los ríos cruza las fronteras y el mercurio causa un amalgama con el oro y hace una bola. Después uno quema el mercurio que vaporiza y queda el oro, pero este mercurio que se vaporiza está llevado por los vientos también sobre fronteras. Entonces, eso es una pequeña introducción sobre una problemática muy grave que quería dar. Muchas gracias, Bram, que ya vemos que eso es un conflicto, un tema muy, muy complejo y que la construcción de paz tendrá que ir por varios niveles y por varios lados. Carolina, ¿qué consecuencias ha visto en su trabajo de manejo y prevención de desastres naturales para la violencia, los conflictos y la construcción de paz? Porque en el debate de los estudios sobre la construcción de paz, desastres naturales a veces suelen ser vistos como una ventana de oportunidad para que la gente coopere en el tema del desastre, como un terremoto o como el famoso tsunami en Sri Lanka, y luego también con eso puede cooperar en otros temas. En su experiencia, ¿qué es lo que nos puede comentar de eso? Gracias, Sabine. En primer lugar, me gustaría decir algo, me une a la Fundación Fredrik Ebert Lazos de Amistad y de Colaboración desde hace muchos años, y quiero decir que valoro el sostenido acompañamiento que la Fundación ha dado al fortalecimiento de las organizaciones y los movimientos sociales y políticos progresistas en mi país y en el mundo. Quiero decirles también que después de un recorrido desde hace ya varios años, mi campo de acción es el de la reducción del riesgo de desastres asociados con amenazas de origen natural y de aquellas otras amenazas que, como el cambio climático y la crisis climática, son construcciones sociales y políticas. Y es un poco ese el lugar desde el que compartiré esta mañana durante este panel. Respecto a la pregunta, desde mi trabajo cotidiano, una de las principales repercusiones que se asocian con el cambio climático es el incremento de los denominados eventos adversos, que dado el alto nivel de vulnerabilidad de los ecosistemas, de los grupos sociales y de las instituciones en países como los nuestros, configuran escenarios de altísimo riesgo de desastres. Ahí quería también introducir algunas premisas. Uno, digamos, es que los desastres no son naturales. Esta idea del desastre, digamos, como un hecho natural, se ha venido, digamos, cuestionando esa noción y reflexionando durante los últimos años. ¿Qué es un desastre? Un desastre es una seria interrupción en el funcionamiento de una comunidad o de una sociedad que ocasiona normalmente una gran cantidad de pérdida de vidas humanas, pero también de impactos materiales, económicos y ambientales. Y digamos, estas interrupciones normalmente exceden la capacidad que tiene una comunidad local o una sociedad para hacer frente, digamos, a estas consecuencias. Si seguimos un poco esa lógica, entonces podríamos decir que los desastres son las manifestaciones de riesgos que no han sido gestionados adecuadamente. Y entonces la pregunta a continuación es ¿qué es el riesgo de desastres? Y lo que nos dice la UNISDR, el organismo de Naciones Unidas especializado en temas de desastres, es que el riesgo es esta probabilidad de que se produzca un evento con consecuencias negativas. Y hay unos factores que determinan este riesgo. Hay 3 factores que los determinan de manera directa. Uno son las amenazas, otro es la vulnerabilidad y otro es el nivel de exposición. Y hay un cuarto factor que funciona inversamente, de manera inversa, proporcional, que es el tema de las capacidades, o en otras narrativas se habla también de la resiliencia. Entonces, el cambio climático está funcionando como, digamos, desde la perspectiva del riesgo de desastres, el cambio climático y las crisis climáticas están funcionando como una amenaza,
Una amenaza que, como sabemos, no es de origen natural, el cambio climático es, digamos, es una consecuencia de las actividades económicas, sociales, políticas, humanas, y está vinculado normalmente también a los modelos de desarrollo. En ese sentido, si hay una relación entre modelos o modalidades de desarrollo y cambio climático, también hay una relación entre modalidades de desarrollo y riesgos de desastres. Y solo para colocar una idea sobre un poco cómo se relaciona eso con los temas digamos, de conflicto y de paz, y es que, digamos, normalmente, por ejemplo, les menciono, en el caso del Ecuador se acaba de hacer un estudio donde el 70% de los efectos diferenciados que la pandemia tiene en los hogares más pobres y más vulnerables se explica por la desigualdad existente en el país. ¿Qué quiere decir? Que fenómenos, digamos, o realidades como la desigualdad, la pobreza y la pobreza extrema, de alguna manera explican de manera importante estos efectos diferenciados que los desastres tienen sobre los núcleos de hogares o las comunidades o nacionalidades y pueblos que están en una situación de desventaja construida socialmente en la sociedad. Eso genera conflictos, está generando no solamente en nuestros países, sino a nivel global, desplazamientos internos, desplazamientos forzosos, migraciones transfronterizas, y esos son algunos de los desafíos que el tema de la relación entre cambio climático, crisis climática y desastres está provocando en nuestros países y a nivel global. Muchas gracias, Carolina, muy interesante. Jodiva, ¿cuáles son los rasgos territoriales en el enlace entre conflictos ambientales, violencia y construcción de paz, sobre todo en el caso de Brasil? El caso de Brasil, con todo el tema de la Amazonia y de los fuegos, ha sido muy, muy presente últimamente en la prensa internacional, ¿no? Y hubo como mucho debate de ¿qué es eso? Por un lado, y al otro lado también en Brasil tenemos todo el debate acerca de las mega urbes como Sao Paulo y los problemas ambientales que vemos ahí. A ver, cuéntanos cómo se da. Boa tarde, obrigado, Sabine, obrigado a todas y a todos. Bien, y gracias a todos por esa oportunidad. La pregunta es muy pertinente y se da en un momento, en una coyuntura en Brasil, donde estamos presenciando un debate muy importante acerca de cómo el Estado de Brasil encara los problemas medioambientales, cómo enfocan los problemas de las minoridades, y me gustaría también contestar a la pregunta que estableciendo también un vínculo con la primera pregunta que usted ha alzado. Usted mencionó conflictos sociales y medioambientales, y en mi respuesta me voy a centrar en el tema amazónico, a pesar del hecho de que tengo entendido que no es solamente un problema de índole regional, pero porque la región amazónica es la región que ha sido más relatado también en los informes mediáticos. Los temas en el Amazónico tienen que ver con conflictos sociales y territoriales. Hay un vínculo directo entre la militarización de esta región y el papel que desempeña la junta militar en esa región, porque para entender los problemas medioambientales en la zona amazónica,
y conectarlas, hay que ver el lazo que existe entre la seguridad y el desarrollo, pero que también está relacionado con temas de defensa a nivel nacional. Los pueblos indígenas siempre fueron vistos por los militares y por el mismo gobierno de Bolsonaro como un problema que se tenía que resolver, porque se perciben como obstáculos a lo que el gobierno designa como o declara como desarrollo. Asimismo, cuando hablamos de temas medioambientales y las consecuencias del impacto en el Amazónico y la manera en que se tratan esos temas o que se negocian en la arena global, entonces nos permite al gobierno brasileño de posicionar ese debate como una lucha para tener acceso a nuestros recursos naturales. Es la manera en que posiciona el tema ese gobierno. No es la realidad, es una invención del gobierno para justificar sus actuaciones, tomar el control en la región amazónica y es un riesgo a la supervivencia de los pueblos indígenas originales en el Amazonas. Y eso también me gustaría vincularlo con el tema de paz, porque son pueblos amenazados, sus vidas han sido amenazadas por actividades extractivistas ilegales, la deforestación ilegal y también y además el gobierno es partícipe de ese tipo de actividad. El gobierno utiliza nuestro medio ambiente, la riqueza que tenemos, para decir, si ustedes quieren aprovechar de esto, tienen que producir riqueza, tienen que extraer riqueza de la naturaleza. Y todo eso confluye a hacer que el trabajo en ese ambiente es muy difícil. Y eso tiene un impacto sobre el cambio climático porque estamos hablando de personas que tienen una manera tradicional de vivir, tienen una cultura que les permite de vivir en paz y armonía con la naturaleza. Tienen una relación con la naturaleza y esa relación está amenazada debido a estas políticas que están siendo implementadas por nuestro gobierno actual de Brasil. Así que tenemos que darnos cuenta de que las políticas llevadas a cabo por gobiernos militaristas son muy nocivas. Luego, bueno, me voy a detener aquí, pero podemos hablar de esto luego más adelante. Muchas gracias, Julia. Cecilia, ¿dónde estás? Ahí. Tú te has trabajado mucho el tema de un mecanismo que se inventó para mitigar un poco esos conflictos entre intereses económicos, poderes, sea del Estado o de actores económicos, ¿no? Tú has trabajado mucho el tema de consultas populares. Y actualmente estás en Cali, que es como el núcleo de todos esos conflictos y esa movilización en Colombia que tiene que ver mucho con los pueblos indígenas, con los pueblos afrocolombianos, con la falta o con la presión a las tierras de esos grupos y con la presión a la autodeterminación de esos grupos. A ver, cuéntanos, ¿qué nos puedes compartir acerca del tema de esos conflictos en el panel? Gracias, Sabine, por esta invitación a compartir con ustedes algunas ideas sobre la paz territorial y ahora pues desde Cali, donde pues yo he estado digamos cercana a las marchas, especialmente en la zona periurbana de Cali, donde pues es muy claro el conocimiento muy profundo que tienen los jóvenes campesinos sobre las inequidades e injusticias que se han venido dando especialmente en la zona rural, pero pues obviamente ahora también
con esa explosión social en las zonas, en las ciudades. Y este conocimiento profundo que tienen los jóvenes de lo que pasa, de la situación de inequidad en la zona rural, pues me ha hecho reflexionar mucho sobre este tema de las consultas populares, que me ha llevado como a plantear aquí en este panel dos ideas. Una primera idea que me gustaría plantear alrededor de la paz ambiental es que la paz ambiental es una idea que es necesariamente planetaria, porque esta crisis socioecológica que estamos atravesando es una crisis global, como lo hemos sentido todos en el último año, aunque en algunas regiones los impactos de esta crisis pues sean mucho más devastadores que en otras. Y es normal que esta paz sea tan frágil en las regiones periféricas porque pues en el orden económico mundial las regiones periféricas tenemos asignada la función de proveer de materias primas y energía a los grandes centros de consumo. Y es frágil por lo terriblemente injusto que resulta que las regiones periféricas y en particular las fronteras extractivas se les haya asignado no solamente el papel de proveedoras, sino también el papel de sufrir la contaminación de las fuentes de agua, de perder su soberanía alimentaria y sus formas de vida. Y esto me lleva a una segunda idea que me gustaría plantear respondiendo a la pregunta de cómo desde una región periférica del capitalismo global se puede contribuir a la construcción de una paz ambiental global. Y una manera de construir esa paz ambiental desde las regiones periféricas es precisamente lo que han venido proponiendo los más de 50 municipios en Colombia que a través de estas consultas populares han buscado proponer otras formas de relacionamiento con la naturaleza y en consecuencia otras formas de organización económica distintas al modelo impuesto sobre América Latina. Las consultas populares, para los que no estén muy familiarizados con ellas, son mecanismos constitucionales de participación social que en Colombia desde el año 2006 se usaron por iniciativa popular o también por iniciativa de los gobernantes locales para decidir sobre una gran diversidad de temas ambientales que fueron desde el establecimiento, por ejemplo, de basureros regionales hasta la llegada a territorios campesinos de grandes proyectos de extracción minera o petrolera. Las consultas fueron un movimiento nacional por la democratización del modelo de desarrollo y buscaban precisamente abrir el horizonte de posibilidades para nuevas formas de relacionamiento con la naturaleza que permitieran dar luces sobre cómo salir de la crisis socioecológica planetaria. Las consultas populares tuvieron un potencial tan grande que el Estado extractivista tuvo que recurrir a estrategias ilegales y violentas para bloquearlas. Yo quisiera mostrarles a ustedes lo que fue pues digamos la situación a la que llegaron las consultas. Voy a compartir aquí rápidamente un cuadro para que ustedes lo vean. Entonces, ustedes ven en el cuadro de arriba las consultas que fueron realizadas, pero que el Estado ha estado tratando de reversar de manera ilegítima con algunas argucias jurídicas, y en el cuadro de abajo ven las que fueron bloqueadas antes de ser realizadas con argumentos espurios, como por ejemplo que el Ministerio de Hacienda no tenía los recursos para que se realizaran esas consultas, que valían pues muy poco. En realidad el costo de realizar esas consultas era mínimo. Entonces, mientras que la paz ambiental exigía un enfoque ascendente y participativo apoyado en estas comunidades locales, lo que han hecho el Estado y sus instituciones fue optar por una estrategia de gobernanza descendente que exacerbó la marginación de las comunidades, las tensiones sociales, la violación de los derechos humanos y las desigualdades, y logró pues socavar algunos de los principios de una paz territorial. En cambio, digamos, de parte de los movimientos sociales, lo que se ve en los argumentos de estas organizaciones populares en Colombia sintetizaron una postura alterna
frente a la democracia dependiente del agotamiento de los recursos naturales, que buscaba era establecer un diálogo con el Estado para cambiar las bases del desarrollo de los municipios y enviar un claro mensaje de resistencia al extractivismo. Pero más allá de, digamos, de esa resistencia al extractivismo, las justificaciones dadas por los movimientos a la activación de las consultas populares giraron en torno a una identidad campesina fuertemente arraigada al territorio, a la protección del agua y a la producción de comida. El 100% de las consultas activadas en Colombia representaron movimientos que buscan proteger entidades abarcadoras donde se reproduce la vida, es decir, entidades formadas por territorios con todo lo que el territorio contiene, el suelo, el subsuelo, el agua, la biodiversidad, las comunidades, la cultura. Y en todas las entrevistas que he realizado a los representantes de los más de 50 movimientos por las consultas populares, se justificó el uso de las consultas como un mecanismo para proteger un sistema que reproduce la vida, que eso fue algo muy fuerte del mensaje que transmitió Francia Márquez en el panel anterior. Esta perspectiva de democracia ligada al territorio aporta a la construcción de paz en un país en el que el conflicto armado también ha estado ligado a la imposición de modelos de desarrollo universales y de arriba hacia abajo que no responden a las necesidades, visiones y metas de las poblaciones. Las consultas son instrumentos de democracia participativa de abajo hacia arriba que permiten reforzar la legitimidad y la confianza en las instituciones, especialmente cuando movilizan nuevos sectores de la población. Y aquí les quería mostrar esta otra tabla que muestra la participación. Ustedes ven los porcentajes en amarillo de la población que participó en las consultas populares frente a, digamos, las que están, los números resaltados en amarillo fueron participaciones superiores de la población a la que fue la participación en el plebiscito por la paz. Entonces, con esta mayor participación, lo que se hace, pues al movilizar nuevos sectores de la población se puede incrementar la confianza en las instituciones, lo que claramente se ha perdido, como lo evidencia la crisis actual. Entonces, por todo esto, yo creo que las consultas populares fueron y siguen siendo una estrategia clave, no solo para la construcción de paz ambiental, sino también para imaginar formas democráticas de salidas a la crisis socioecológica planetaria. Y esa era la idea que quería compartir. Sí, muchas gracias, Cecilia. Creo que ya entraste en la segunda pregunta que yo quería poner, es que cómo reacciona la gente a nivel local, ¿no? ¿Cuáles son esas reacciones? Porque ahí también hay una gama amplia puede ser entre escape, que migración, que nos vamos de ahí, hasta movilización. Y entonces, como follow-up, un minuto, ¿cuáles son las resistencias, digamos, no de la gente? Tú lo has desarrollado muy bien, que la gente ahí en esas comunidades se estaba organizando y movilizando. Pero, ¿qué resistencia encuentran? En un minuto, los mayores, son muchos, ya lo sé. ¿Con qué se tienen que confrontar? Esa es la pregunta. ¿Cecilia? Disculpa. No, ahora voy al orden, voy a ir al orden en revés. ¿Con qué se tienen que enfrentar dices tú, las comunidades? Las movilizaciones, lo que vemos hoy día en Cali. Ok, ¿no? Sí, lo principal creo que a lo que se están enfrentando las comunidades es a la falta de voluntad del Estado de escuchar y de dialogar y de establecer ese diálogo, pero digamos que eso no nos debería sorprender porque eso es lo que ha venido pasando durante décadas, ¿no? Que es lo que vemos también en este ejercicio de las consultas populares, que los territorios estaban tratando de entrar en un diálogo con la institucionalidad para poder participar en decidir qué modelo de desarrollo se implanta en un territorio, y eso no ha sido posible porque el modelo de desarrollo no ha sido posible democratizarlo.
no está en discusión, como lo dijo muy bien en su momento, o digamos muy claramente en su momento, el que era el presidente en ese entonces, en el año 2013, Juan Manuel Santos, cuando se le planteó la pregunta sobre las consultas populares. No está en discusión. Entonces, al no estar en discusión, digamos, esa es la misma situación a la que nos enfrentamos ahora. Hay cosas hay muchísimas cosas que el Estado no está dispuesto a dialogar y a negociar. Muchas gracias, Cecilia. Jolival, yo creo que por lo que vemos momentáneamente en Brasil es también una movilización muy importante, ¿no? Contra el presidente, contra sus no políticas de COVID, porque no, a mi modo de ver no tiene políticas de COVID, pero también a ese modelo muy extractivo, muy bueno, que destruye mucha naturaleza, mucho medio ambiente para las ganancias de unos pocos, aunque él también parece que tiene algunos seguidores que dicen que es la única forma como podemos vivir. La gente a nivel local, digamos, los grupos locales indígenas, ¿cómo pueden sobrevivir en esas relaciones tan tensas? ¿Qué mecanismos creativos desarrollan para su protección y también para su sobrevivencia y para cambiar las cosas? Muito obrigado, Sabine, pela questão. A questão... Muchas gracias, Sabine, por esta pregunta. En cuanto a las poblaciones indígenas, en Brasil, el tema en el Amazonas es que las personas están muy amenazadas y hemos visto que también en Lula hubo otras políticas. Que hubo políticas favorables para la demarcación de territorios indígenas. Y ahora tenemos lo opuesto, tenemos un gobierno que se ha vuelto en contra de esos temas y que ha desregularizado, desmantelado el sistema o el aparato gubernamental para controlar la situación, y los indígenas, las comunidades están tratando de luchar a través de los medios de comunicación y las redes sociales, cooperando con otras regiones para volver el tema más global y de visibilidad global, y han sido amenazados porque la Procuraduría Federal ha tomado medidas contra las personas manifestando y contra las redes sociales que transportaron o transmitieron el tema a nivel global. Así que el tema principal que tenemos hoy es que tenemos que luchar contra el gobierno mismo. Pero ¿qué mecanismos inventa esa gente porque luchar contra el gobierno, eso también tiene una amplia gama de posibilidades, de formas de luchas individuales, colectivos, lo que sea, resistencia, propuestas políticas, pero la gente ahí que opta... Eu diria que não tem muita, assim, eles não têm muita escapatoria de luta, ¿sabe? No tienen rutas de escape realmente, no tienen posibilidad de luchar, no hay herramientas abundantes para obtener, o aparte de tratar de crear una visibilidad para el tema, porque si estamos hablando y pensando en herramientas prácticas para la lucha y la resistencia, es muy difícil, porque existe un conflicto armado con los mineros, y hay cada vez más conflicto en el terreno indígena, porque las mismas políticas del Estado que alientan la ocupación de terreno indígena
existen y hay conflictos entre las comunidades y los mineros, y en último tiempo a nivel internacional ha recobrado alguna visibilidad también. Pero no existe herramienta práctica porque desafortunadamente la herramienta principal para la protección de las comunidades indígenas, FUNAI, que es responsable de las poblaciones indígenas, ha dejado de obrar en pro de los grupos indígenas y están trabajando para los grupos de minería y el gobierno. Así que los indígenas están buscando una cooperación más internacional para poder armar su lucha o para poder llevar su lucha en Brasil. Hay una herramienta a la que tienen acceso, pero desafortunadamente no existe una herramienta a la que tengan acceso a la hora de hablar. Muchas gracias. Carolina, en el tema de la reducción de riesgo y la prevención de desastres, muchos también llaman al Estado o la cooperación internacional, pero yo me imagino que ahí, como aquí estamos hablando de nivel local, las comunidades también tienen formas de prevenir o de prepararse o de reducir esos riesgos que tienen. Perdón, me gustaría decir que, digamos, que las comunidades locales son normalmente las más afectadas por los desastres. Quizás uno de los principales problemas que tenemos es que la mayoría de los desastres de alcance local no son registrados, ni siquiera son registrados. Las pérdidas de vidas humanas, de medios de vida, los efectos en las condiciones de vida en los hogares y en las comunidades ni siquiera se registran. Sus efectos e impactos normalmente no se evalúan y más allá de las respuestas inmediatas de atención al desastre, la mayoría de las veces los procesos de rehabilitación, por ejemplo, de los servicios esenciales o la reconstrucción de la infraestructura y los activos físicos que fueron afectados, o la recuperación socioeconómica, socioemocional, o no se inicia, o si se inician quedan inconclusos. El problema es que la mayoría de las veces también son los mismos núcleos de hogares los que son afectados negativamente. Por ejemplo, en el caso de mi país, del Ecuador, los hogares de las provincias, de dos provincias, Manabí y Esmeraldas, que son provincias de altísima vulnerabilidad frente a desastres, fueron afectados en el año 2016, primero por las inundaciones. Hubo inundaciones en esas dos provincias y posteriormente, digamos, fueron afectadas por un evento sísmico que por su magnitud no debía haber tenido impactos como los que tuvo. Sin embargo, por el altísimo nivel de vulnerabilidad, digamos, de lo construido, tanto a nivel de hogares como de infraestructura pública, los efectos fueron devastadores para la gente. En el último tiempo, por ejemplo, también en el caso de Ecuador, el país entero ha sido, digamos, ha sufrido por la pandemia y por las respuestas que el Estado, tanto a nivel nacional como local, han dado para abordar los temas de la pandemia, pero al mismo tiempo, por ejemplo, han habido comunidades indígenas de la Sierra Central que aparte de ser afectados por la pandemia y las respuestas a la pandemia, también fueron afectadas, por ejemplo, por la erupción del volcán Sangay, la caída y la caída de ceniza. ¿Qué quiero decir con esto? Que muchas veces los desastres están afectando y sobreponiéndose uno sobre otro y afectando negativamente la vida de la gente. Ahora, ¿cuáles son como las respuestas que la gente o las comunidades tienen? Yo creo que son diversas, ¿no? Todavía me parece que luchamos con una visión de la gestión del desastre muy asociado, por ejemplo, a los temas de defensa y de la seguridad nacional. Hasta hace muy poco tiempo, no solo en Ecuador, sino en la mayoría de los países de América Latina, la gestión de los desastres
estaba muy centrada en la respuesta humanitaria y además tenía un fuerte enfoque en, digamos, en temas de defensa y de seguridad nacional. Es relativamente joven el tiempo en el que hay una nueva visión que aborda estas relaciones entre los temas del desarrollo o del mal desarrollo y el riesgo de desastres. Pero entonces hay todavía, digamos, que luchar contra esa visión, porque normalmente, como seguimos estando muy centrados en temas de respuesta, se piensa que esa respuesta humanitaria requiere un mando unificado y es casi un mando militar, por decirlo de alguna manera, donde durante la respuesta hay muy poco espacio para la participación de la gente y de las comunidades. Sin embargo, también me parece que en el repertorio de respuestas está este tema, o sea, es larga la tradición entre, por ejemplo, desplazamiento interno y la relación con desastres, ¿no? Tenemos países donde sufrimos, por ejemplo, sequías prolongadas y normalmente hay mucho desplazamiento asociado, por ejemplo, con este desastre invisible que todavía sigue siendo la sequía, o con eventos de inundaciones o presencia en nuestros países de fenómenos como el niño y de la niña. Cuando uno revisa, por ejemplo, los procesos de urbanización, de esta urbanización a la inversa, es decir, esta urbanización hecha por la propia gente, y hurgamos un poco qué está detrás de esos procesos de urbanización o de asentamientos humanos precarios en nuestras ciudades, nos damos cuenta que casi siempre hubo detrás de ello un desastre de origen socionatural. También, por supuesto, hay no solamente desplazamiento interno o migración campo-ciudad, sino que también en algunos casos hay migración transfronteriza, es decir, cruzamos las fronteras para, como respuesta, digamos, o como estrategia de afrontamiento frente al efecto de los desastres. Pero también hay experiencias que creo que son muy interesantes y que cada vez no solamente están más presentes, sino que son más visibles, que tienen que ver con estas respuestas comunitarias. No solamente respuestas comunitarias o con base comunitaria para atender, digamos, una emergencia, y hemos visto grandes movilizaciones de sociedad civil, por ejemplo, movilizándose incluso antes que el propio Estado para dar respuesta a las necesidades humanitarias frente a desastres, pero también respuestas comunitarias o con base local para reducir el riesgo. Quiere decir, para desarrollar acciones de digamos, de análisis de cuál es el nivel de riesgo en esas comunidades, para desarrollar acciones de prevención, es decir, acciones que eviten que el riesgo se materialice, pero también en procesos de mitigación y sobre todo de recuperación post-desastre. Cada vez más se habla de la necesidad de que estos procesos de recuperación post-desastre no sean procesos, digamos, decididos desde el Estado, que tiene sus propias lógicas, sino que sean procesos de recuperación que permitan reconstruir mejor, reduciendo el riesgo, y el conocimiento y la participación de los actores locales es cada vez más importante y emerge dentro de las agendas sobre estos temas. Muchas gracias, Carolina. A ver, Bram, visto el tema de Venezuela desde fuera, lo que uno ve es siempre solo se habla del gobierno y de la oposición, de la comunidad internacional, pero rara vez se habla de las comunidades a nivel local, sean indígenas, sean comunidades mestizas, sean comunidades urbanas o rurales, que tienen que afrontar todos esos problemas que mencionaste antes. Ahí, ¿cuáles son las experiencias? Porque visto desde la construcción de paz, también hay ese debate sobre la paz local, sobre la construcción de paz desde abajo hacia arriba. Ahí en Venezuela hay
experiencias interesantes a nivel comunal, tanto para la protección del medio ambiente como, más complicado me imagino, la confrontación al crimen organizado y a esas redes criminales entre Estado y crimen. ¿Ahí has visto algo que nos puede interesar o que nos puede servir como punto de referencia? Yo creo que la respuesta que esperas que no tengo. Como que vemos que en otros países desde la base hay iniciativas de construcción de paz, de iniciativas donde podemos ver qué tanta resiliencia hay. En Venezuela estamos en la época que se está destruyendo todo, inclusive la iniciativa a la localidad y la resiliencia. Yo espero en una próxima respuesta enfocar un poquito más en Colombia y unos temas que ahora con Crisis Group estamos investigando relacionado a lo que iba a ser la paz más verde del mundo. Pero las experiencias de Colombia, yo creo que tenemos que llevarlos a Venezuela, porque en Venezuela estamos mirando y observando que el modelo de violencia que apunta a control territorial, la extracción indiscriminada de recursos naturales, se está replicando. Desapariciones, tortura, asesinato de líderes sociales, de líderes indígenas, es algo que no se conocía en Venezuela y siempre se conocía en Colombia, pero ya está ocurriendo en Venezuela. Vemos cómo grupos armados, tanto como grupos estatales, están jugando a dividir y conquistar comunidades indígenas. Unos más bruscos que otros más inteligentes y avispados. Vemos, por ejemplo, que el ELN tiene gran capacidad de relacionarse con pueblos indígenas, trabajar en proyectos locales. Ellos hasta llevan semillas a comunidades indígenas en Amazonas, Venezuela. Se involucran a la cátedra. Pero ahí uno tiene que también entender, cuando ellos se involucran en la cátedra, ellos dicen que hay que dictar, mientras que ellos pueden pagar al maestro. Con cada ventaja hay una desventaja para las comunidades locales y hay mucho conflicto dentro de las mismas comunidades, porque con la entrada de grupos armados, una comunidad tiene que avalar su involucración en la minería y la extracción ilegal. A veces dentro de la misma comunidad hay unos que quieren y unos que no quieren, y ahí hay el conflicto social que para lo cual hubo tanto temor que iba a pasar. Vemos que justamente en un país en profunda crisis como Venezuela, hablamos de una crisis humanitaria, económica, social, política, uno tiene que contar con la resiliencia de poder absorber los choques y poder manejar todas las dificultades que están enfrentando. Pero justamente comunidades rurales, entre las cuales muchas comunidades indígenas, ya son menos resilientes porque su hábitat natural se está destruyendo. Vemos un impacto ambiental gigante, no solamente por la minería, pero también por derrames petroleros, por ejemplo, en el lago de Maracaibo, en la costa. Vemos unas quemas de bosque que nunca hemos visto antes en Venezuela, que evidenció hace poco el medio Pro Da Vinci con unos mapas bien chéveres. Pero también vemos que cosas como la ausencia de gas natural aumenta el uso de leña en casi todo el país, que también causa la tala indiscriminada de bosques. Entonces, con el impacto ambiental que se está haciendo, se quiebra la resiliencia de comunidades locales y la capacidad de absorber choques a mediano y largo plazo. Y entendiendo que las dinámicas que conocemos en Colombia se están replicando en Venezuela, hay que aprender mucho. Y también hay que aprender de Colombia lo que no hay que hacer para confrontar todo eso, porque sabemos que hay un conflicto minero muy profundo que se desarrolló sobre solamente unos años, pero también sabemos que los grupos que gobiernan en ese sector minero, los grupos ilegales, funcionan mayormente una alianza con el Estado. Cuando hay un cambio de poder en Caracas, se quiebra la relación grupos armados Estado en Venezuela y ahí vamos a tener un verdadero problema. Ahí también sabemos que hay voces
independiente del color político, que están abogando para el sector minero con multinacionales, inversionistas grandes, empresas, sea de Canadá, Estados Unidos, sea de Rusia o China. Pero estas empresas de la mega minería muchas veces tienen un impacto mucho más grande que la pequeña minería, pero a los gobernantes siempre les gusta hablar de la pequeña minería y el mercurio que usan para poder despojar poblaciones locales, comunidades mineros y poder dar vía a multinacionales grandes que hacen un hueco de mina a veces de profundidad de un diámetro de kilómetros. Y lo que olvidan a decir es que cuando destacan que no trabajan con mercurio, los multinacionales olvidan a decir que trabajan con cianuro. Entonces ahí hay muchas preocupaciones para Venezuela a corto, mediano y largo plazo. Sabemos que la reacción de la comunidad en este momento no tienen el aliento para responder, sino manejar el día a día y poder mantener a sus familias. Venezuela tampoco no es un país con un trayecto de lucha social histórica como otros países. Entonces vemos realmente muy grave la situación en Venezuela y sobre todo la inserción de comunidades locales en economías ilícitas. Muchas gracias. Yo creo que es un panorama poco alentador para todos y todas. Y para la última ronda, antes de que nos vayamos a las preguntas que nos llegan desde la audiencia, desde el público, les quería hacer una pregunta y les pido que lo piensan y lo contestan como en 2 o 3 minutos máximo. Para que no nos quedamos solo en el análisis académico o más bien, sí, académico. ¿Cuáles serían las medidas más urgentes en relación a la construcción de paz en esos espacios donde ustedes trabajan? Si podrían ser rey, dictador, emperador, lo que sea. Si ustedes podrían decir 2 o 3 medidas urgentes que realmente podrían hacer un cambio en lo que estuvimos discutiendo. Empezamos en el medio con Jodival. Porfa. Bien. Quizás no puedo citar 3 temas, pero voy a responder a su pregunta en función de lo que ha ocurrido últimamente en mi país. Tengo que decir que algo principal sería proteger las tierras de la gente indígena, pero también de los quilamalas, los que son los descendientes de los esclavos. Son las gentes que viven en las márgenes del río. ¿Por qué? Porque el conflicto viene de la propiedad de la tierra y el problema que se ve en el Amazonas tiene que ver con la propiedad de la tierra. Y esto nos lleva a la necesidad de demarcar las tierras y establecer sistemas. Y también tenemos que proteger entonces esas tierras y a estos pueblos. Entonces, hay que asignar más tierras a estas personas, a estos pueblos. Hay algunas tierras que están siendo protegidas y los propietarios están siendo reconocidos legalmente, pero muchas otras tierras no lo han sido. Y tenemos que mirar cuáles son las mejores maneras de protegerlos y de hacer posible que puedan vivir en sus territorios. Y lo digo porque no basta con proteger sus tierras, si no hay una política de entablar un diálogo con ellos. Y el otro punto sería la necesidad de cambiar nuestras políticas de Estado, porque aunque haya planificación territorial para y que los derechos de los quilombolas y de los indígenas
estén reconocidos legalmente, hay que proteger a esos pueblos. Y me baso aquí en las experiencias que hemos tenido, ya que la mayor parte del tiempo nadie se da cuenta de que esas personas tienen que ser autosuficientes para que puedan vivir en esas tierras. Esto se refiere a la población indígena, los quilombolas, los descendientes de esclavos. Y esto tiene que ser protegido. Y si se ha podido conservar estos territorios hasta ahora es por la relación que tienen con la naturaleza. La biodiversidad no es un concepto de la naturaleza, sino que es un concepto social. Y gracias a la relación que tienen estas personas con la naturaleza, se ha podido mantener estos entornos. Así que hay que aplicar estas medidas para proteger las tierras de estos pueblos y luego proteger también a esas personas. Gracias. Muchas gracias. A ver, Cecilia, 3 medidas inmediatas para cambiar la dinámica. Bueno, yo empezaría por el respeto a la vida de todos y todas. No es posible que los países de la región sigan siendo los países donde más líderes ambientales son asesinados. Colombia está, creo que en el segundo lugar después de las Filipinas, según un reporte que salió hace poco de Frontline Defenders. Entonces, ese debe ser un acuerdo mínimo que debemos lograr como sociedad, el respeto de la vida de todos y todas. Un segundo punto sería, como lo plantea Yodival, el diálogo, un diálogo abierto y sincero de escucharnos, de escuchar todas estas desigualdades históricas que la gente no aguanta más. Y un tercer punto que yo haría sería abrir el modelo de desarrollo a una discusión democrática, porque yo creo que este modelo de desarrollo capitalista en el que nosotros como países periféricos llevamos la peor parte, tenemos que replantearlo y tiene que ser desde acá que decimos no más y queremos otro modelo de desarrollo. Yo creo que ya las comunidades están pidiendo eso y es necesario que el modelo de desarrollo lo abramos a discusión. Muchas gracias. Carolina. Yo diría, escuchando a los colegas también, que la gran decisión, digamos, tiene que ver con esto que plantea Cecilia, con los modelos o las modalidades de desarrollo. El hilo conductor, digamos, de nuestras distintas perspectivas o intervenciones ha tenido que ver con eso, o sea, con cómo esto que conocemos como el desarrollo tiene estos efectos perversos, construye cambio climático, crisis climática, desigualdad social, empobrecimiento, aumento de la vulnerabilidad, violencia, etcétera, etcétera. Entonces, me parece que esa es la gran decisión y es la decisión o la convicción que está detrás de las organizaciones y los movimientos sociales de nuestros países que se están movilizando a nivel continental. Con respecto al tema del riesgo de desastres, aparte de esa, porque ese es el núcleo central, o sea, hay una relación directa entre este mal desarrollo, por decirlo de alguna manera, y el aumento del riesgo de desastres, pero ya específicamente me gustaría compartir aquí algunas de las principales propuestas, por ejemplo, que las comunidades mexicanas desarrollaron después del sismo de 2017 y que tiene que ver con este enfoque de recuperación centrado en las comunidades o con base comunitaria. Y básicamente lo que ellos y ellas plantearon es, en primer lugar, la necesidad de garantizar la dignidad humana y los derechos humanos y de la naturaleza en contextos, digamos, de riesgos de desastres o cuando estos ya se han materializado, que se considere a las personas y a la naturaleza también como titulares de derechos y como actores en el proceso y no como beneficiarios pasivos de la ayuda, que responda a la necesidad y a las cosmovisiones de las comunidades que han sido afectadas,
que se fortalezca la cohesión comunitaria y el tejido social y que se promueva este enfoque de multiculturalidad que es distinto a estas visiones estandarizadas, por ejemplo, que normalmente se caracterizan la respuesta, que cuando hablamos de reducir desigualdades, no solo estamos hablando de desigualdades que generan pobreza y pobreza extrema, sino también desigualdades asociadas, por ejemplo, a los temas de género, a la violencia basada en género, a desigualdades asociadas también con el ciclo de vida, la importancia, por ejemplo, de tener acciones afirmativas a jóvenes, adultos mayores, etcétera. Pero también, digamos, que haya una visión que sea integral y sostenible y que, digamos, que promueva en términos generales esta resiliencia. Finalmente, me parece que no lo hemos mencionado, quizás Bram lo ha mencionado con más fuerza, pero creo que algo también que está en el trasfondo y que requiere acciones inmediatas tiene que ver con esa, digamos, con los altísimos niveles de corrupción que hacen que, digamos, todo se pervierta y que tengamos un Estado que termina siendo un Estado fallido de cara a garantizar derechos y libertades no solamente individuales, sino también colectivos y de la naturaleza. Muchas gracias, Carolina. Bram. Hablando de los dos países que más estoy mirando, Colombia y Venezuela, vemos que hay una relación intrínseca entre el medio ambiente y conflicto de violencia. El medio ambiente, a un lado, es ser una víctima del conflicto, por ejemplo, en Colombia de la guerra contra las drogas, con las presiones aéreas, con herbicidas contaminantes. Ha sido una víctima por atentados a tuberías de petróleo que causan derrames petroleras. Pero el ambiente también ha sido un dinamizador de conflicto, porque hay grupos armados que usan los recursos naturales, sea el oro, cultivos ilícitos, para poder estar en conflicto y financiar su violencia. Y de repente ya no son sus orígenes ideológicos, pero más bien el lucro que sacan del medio ambiente, que les hace continuar con el conflicto. Entonces el ambiente tiene este papel ambiguo, pero el ambiente también puede ser un mediador de paz. Por ejemplo, en los acuerdos de paz en Colombia hay enfoques muy fuertes en conservación ambiental, reforestación, reintegrar excombatientes de la guerrilla en economías rurales sostenibles y hasta frenar la frontera agrícola. Estos aspectos del acuerdo de paz tan verdes tal vez nos ayuden a explicar ahora por qué no está funcionando el acuerdo de paz, porque justamente los aspectos verdes no están ejecutando. Pero lo que vemos en ambos países es que el lazo entre el conflicto ambiente no se ha logrado combatir ni romper. Cuando intentan combatirlo, mayormente lo hacen con el garrote. Guerra contra las drogas, cuando quieren atacar la minería de oro que financia el conflicto, explotar retroexcavadores por empresas mineras pequeñas en vez de ir detrás del dinero que financia todo eso. En Venezuela vemos que Estados Unidos sanciona las rutas del oro, que más bien empujó el negocio a las manos de grupos ilegales que a través de estas sanciones aumentaron sus ganancias ilícitas. Cada vez cuando hay represión y prohibicionismo, hay mercados ilegales más grandes y poblaciones vulnerables más reprimidas. Y lo vemos en ambos países. Entonces, estas soluciones cortoplacistas tienen a veces un doble agenda política financiera y nunca han tenido el impacto de derrotar el lazo medio ambiente conflicto, sino han fortalecido el enlace medio ambiente conflicto. No hay como dicen, un quick fix o una solución de corto plazo. Es que para poder enfrentar ese lazo de conflicto ambiente, que en Colombia tienen que destruir con el acuerdo de paz, que no se están logrando, en Venezuela justamente se está construyendo el lazo conflicto y medio ambiente, se está construyendo el conflicto. Esos conflictos ambientales se combaten con desarrollo, conservación ambiental, proyectos de mediano largo escala, plazo, que no son populares porque toma más de 4 años, que es lo que normalmente un gobierno está en una posición de poder. Entonces yo creo que hay que pensar menos en la represión y atacar directamente con medidas que reprimen
a esta relación conflicto-ambiente, pero hay que mirar con relación economías sostenibles y hay que escuchar a las comunidades porque hasta los mismos campesinos que culpan de la deforestación tienen sus propias propuestas de ser campesinos que continúen con el medio ambiente, pero necesitan la ayuda estatal que les fue prometido, por ejemplo, en los acuerdos de paz. Muchas gracias. Creo que estamos todos y todas de acuerdo que eso es un tema súper complejo que daría para un seminario de varios días y hasta que bueno, yo creo que hay muchas iniciativas a nivel local que son sumamente interesantes, pero que me parecen que están un poco aisladas, ¿no? Habría que establecer redes entre esas iniciativas para que puedan frenar la dinámica de destrucción del medio ambiente, de la violencia y del desarrollo extractivo. Para terminar, tenemos una serie de preguntas interesantes del público y se dirigen sobre todo, bueno, a dos temas. La primera es cómo podrían las organizaciones no gubernamentales contribuir con el fortalecimiento de capacidades de agencia de las comunidades que han logrado organizarse para contrarrestar los efectos del cambio climático y las violencias asociadas a ese. En la misma dirección va una segunda pregunta. ¿Conocen o tienen ejemplos de buenas prácticas locales de construcción de paz que tengan en cuenta el medio ambiente? Y la tercera pregunta, ¿qué probabilidades hay de lograr una organización local fuerte teniendo en cuenta que los estados y las instituciones siguen arraigados a la idea de mantener una visión hegemónica del territorio? Yo creo que las tres preguntas son muy similares, viendo el problema de distintas perspectivas. Y para terminar, les daría a cada uno un minuto y escogen la pregunta o el aspecto que les parece más interesante. Bram, ¿puedes empezar? Yo quiero contestar primero la primera pregunta. Yo creo que es muy importante para ONGs, para ayudar comunidades en su localidad, de ir a ellos, a hablar con ellos, escuchar a las comunidades, qué propuestas tienen, cuáles fueron las propuestas impuestos desde arriba que nunca les funcionaron, para descartar eso de una vez. Porque vemos aquí en Colombia que hay una inversión masiva de agencias internacionales, ONGs extranjeras, de embajadas, en temas que tienen que ver con medio ambiente, cambio climático y conflicto. Y cuando yo voy a las comunidades más afectadas y pregunto qué han visto de los proyectos y La Plata, nada. Entonces, a veces se desaparece por el tema de corrupción, mal gestión y proyectos impuestos desde arriba sin consultar y entender las realidades del territorio. Entonces, yo recomiendo mucho a ONGs para ayudar, que quieran y puedan ayudar a estas comunidades más vulnerables en zonas más afectadas por conflicto y cambio climático. Es hablar con los voceros de las comunidades y visitarlos para entender sus realidades, para poder gestionar buenos proyectos. Muchas gracias. Carolina. A mí me gustaría tal vez decir que sí, que la buena noticia es que existe digamos, una gran cantidad de experiencias que muchas veces no son lo suficientemente conocidas, difundidas, o cuyo conocimiento no necesariamente ha sido sistematizado y por tanto es posible ser divulgado para que se pueda usar en otros contextos. Pero existen muchas buenas experiencias en nuestros países donde en el caso de mi campo de trabajo, donde las comunidades locales se organizan y digamos, potencian su capacidad de agencia para participar, digamos, de manera integral en esto que es la gestión integral del riesgo de desastres. Es decir, comunidades que trabajan en el análisis, en el conocimiento de los peligros, que contrastan esos peligros con sus niveles de vulnerabilidad en distintos ámbitos, que a partir de eso toman decisiones de cómo se pueden reducir los riesgos dentro de su comunidad
o que en el caso de ocurrir desastres desarrollan experiencias, digamos, de recuperación con base comunitaria. En el caso, digamos, esto de lo que yo conozco, ocurre en el Ecuador, ocurre en el Perú, ocurre en Colombia, ocurre en México, en Centroamérica. Es decir, nuestros países y nuestras comunidades tienen una alta capacidad, digamos, de resiliencia y de participar en la reducción del riesgo. Entonces, yo diría que tal vez el desafío está en inventariar, digamos, todas estas buenas experiencias y prácticas que existen a nivel de nuestros países, comprender, digamos, qué son los factores que hacen que esas experiencias sean exitosas de cara a los propósitos que se plantean, y poder también construir, digamos, un movimiento, por decirlo así, o un trabajo colaborativo y en red de todas estas experiencias, porque tienen un alto potencial para de aprendizaje y de innovar políticas públicas en este ámbito. Muchas gracias. Creo que eso sería un proyecto de investigación súper interesante. Me apunto. Jonival. Eu vou responder a pergunta sobre as ONGs, porque em relação à A mí me Amazônia, gustaría contestar la pregunta acerca de las ONG, porque en cuanto al Amazonas, el trabajo de las ONGs es un trabajo altamente securitizado por parte del gobierno brasileño, y eso ha ocurrido incluso desde antes del periodo de la dictadura militar, y también en el periodo después de la dictadura militar, donde el ejército siempre ha utilizado el trabajo de las ONGs para emitir amenazas y amenazar también a ONGs específicamente en la cuenca amazónica. Están siempre sujetos al proceso de securitización. Pero como el trabajo es tan importante en las regiones, quisiera también resaltar el trabajo de Greenpeace en el distrito de Amapá, en Brasil. Tenemos una iniciativa muy importante en la lucha contra la explotación petrolera en la cuenca amazónica. Y ya que estamos refiriéndonos a la seguridad y el medio ambiente, es una acción altamente securitizada, y es muy importante desconstruir ese discurso que tiende a la securitización, que es muy común y que proviene predominantemente del ejército y las Fuerzas Armadas. Estoy de acuerdo, pero esa es la cuestión de 100 millones de dólares o euros o lo que sea, cómo deconstruir esos discursos, ¿no? Cecilia. Bueno, a mí también me gustaría abordar la segunda pregunta. Yo creo que las ONGs han tenido un papel muy importante que jugar en el acompañamiento a las comunidades y han hecho un trabajo enorme. Pero también creo que las ONGs también tienen que de pronto voltear un poquito el chip mental para escuchar un poco más, porque creo que muchas veces las ONGs también tienen una orientación top-down, ¿no? de arriba hacia abajo, y creo que es necesario que escuchemos más. Las comunidades han tenido unas respuestas muy creativas a la situación ambiental en los territorios. Y creo que escuchando, como lo decía Abraham y Carolina, creo que escuchar más a todas esas respuestas creativas pues puede llegar a cambiar la forma como vemos el desarrollo y a plantearnos un futuro mejor. Muchas gracias. Muchas gracias a todos y todas. Eso ha sido un debate súper interesante y fructífero, y creo que realmente valdría la pena
retomar esa idea de hacer un inventario de esas experiencias constructivas, porque eso al mismo tiempo podría ser una forma de desconstruir esos discursos y políticas de militarización, de securitización, de enseñar a la gente que hay otras posibilidades. Yo creo que eso sería un reto bastante grande. Bueno, muchísimas gracias a todos ustedes, a los traductores sobre todo, al público, y devuelvo la palabra al máster de ceremonias. Muchas gracias. Que tengan una feliz tarde. Sabine, muchísimas gracias por esa moderación tan impecable. Este fue el tercer panel denominado Construcción de Paz con enfoque ambiental desde el nivel local, en el marco del tercer Congreso de la Red de Seguridad Incluyente y Sostenible, Seguridad y Paz en tiempos de grandes transformaciones, digitalización y crisis climática. Sin duda hay una gran relación entre el cambio climático, los problemas ambientales y las repercusiones que tienen sobre la construcción de paz territorial. Para cerrar esta jornada en la mañana del segundo día del Congreso, quisiera también darle las gracias a todas las personas que se conectaron a través de Facebook y en la sala de Zoom que todavía están con nosotros, pero extenderles muy especialmente la invitación al panel especial de coyuntura que vamos a tener esta tarde. El Congreso de la FES no puede estar ajeno a la situación política y social que vive el país, entonces va a ser un espacio bastante interesante denominado Crisis en Colombia, protesta, represión y la búsqueda de una salida política. Yo creo que va a ser un debate, un espacio bastante interesante de análisis al que les invitamos se conecten. A todos los panelistas, a Sabine y a todas las personas espectadoras, muchísimas gracias y que tengan muy buen, feliz resto de día.